eta berak hobeto esplikako, zer ninguru nitzengo. Eta hori aurkezpen txiki bat egiteko. Bueno, pues hola, me llamo Rodrigo de la Vega y vengo de México a presentar un libro que se editó desde la organización a la cual yo pertenezco. Se llama La Casa de Todas y Todos y hemos editado un libro que se llama Las Fuerzas de Liberación Nacional y la Guerra Fría en México. Entonces, un poco la plática que 이렇게 원 모멘트 La plática que haré con ustedes el día de hoy está enfocada un poco a contarles la historia que contiene este libro. Es una historia de una organización político-militar nacida en México en el año de 1969. Y además de esta historia, ¿no?, que es como la primera parte de la conversación, pues hablarles un poco de la realidad nacional que se está viviendo en México actualmente, que es sumamente conflictiva, pues, ¿no?, y que desde nuestro punto de vista tiene mucha relación, o tiene algo de relación. Hay puentes que relacionan lo que ocurrió en estos años y el esfuerzo de los compañeros con muchas de las situaciones que se están viviendo en el país. Para esto, pues también les voy a platicar un poco de historia de México, como para que tengan elementos, pues, ¿no?, y podamos comprender mejor algunos temas de lo que ha ido pasando. En cualquier momento, si alguien tiene una duda o una pregunta, no tengo yo problema si la hacen, ¿no? O sea, no es una exposición así de corrido. Les pido que si quieren participar, siéntanse con la libertad de hacerlo. Bueno, la Casa de Todas y Todos como tal está ubicada en la ciudad de Monterrey. Es una casa, ¿no?, físicamente, que en 2013 fue vandalizada. Bueno, alrededor de 2012 fue vandalizada. Esa casa había servido como museo durante 12 años, se inauguró en el año 2000 como tal, se llamaba la Casa Museo del Dr. Margil y albergaba, digamos, lo poco que había de historia sobre las Fuerzas de Liberación Nacional en el país. Las Fuerzas de Liberación Nacional, ustedes probablemente no han escuchado de ellos, pero muy seguramente han escuchado hablar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, del EZLN, que sale a la luz pública en 1994, un levantamiento en Chiapas, ¿no?, un levantamiento militar, y bueno, esa organización, ese ejército, su organización madre, por así decirlo, son las Fuerzas de Liberación Nacional. Y este primer cuaderno, vamos a hacer 3, ¿no?, es el primero de 3, cubre los 5 primeros años de historia de esta organización, ¿no?, de 1969, que fue fundado, a 1974. Lo que planeamos es en 2016 hacer un segundo, que sea de 1974 al 79, y en 2017 el tercero, ¿no?, del 79 a 1983. Nos detenemos nosotros en la recuperación de la memoria histórica de esta organización en 1983, porque justo ese es el año en que se funda el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y pues esa organización sigue en pie, sigue haciendo trabajos, sigue organizándose, sigue presente en Chiapas. Y pues por respeto justamente a ellos, a la gente que participa en ellos y a todos esos pueblos, la Casa de Todos y Todos ha decidido que esa historia, bueno, no es que haya decidido, es una cuestión de respeto mínimo. Su historia la tienen que contar ellos y ellos deciden el modo en que lo contarán, los momentos. Ya de por sí han dado muchas pautas de lo que es la historia del EZLN. Entonces no vengo tanto a hablarles del EZLN, vengo a hablar después de las fuerzas y de estos primeros años. El contexto de la historia en México, al igual que en el resto de América Latina en estos años, en los años 60, finales de los años 60, es de una represión muy encarnizada
por parte del gobierno y del Estado en contra de todos los proyectos y movimientos subversivos, ¿no? Es el contexto de la Guerra Fría a nivel mundial, donde después de la Revolución Cubana, particularmente por presión norteamericana y por intervención directamente norteamericana en muchos de los casos, los gobiernos nacionales de México, de América Latina, reprimen y mediante algo que conocemos en México como guerra sucia, es decir, mediante brigadas de ajusticiamiento, etcétera, del ejército, ya se llamaban brigadas blancas, ¿no? Se mataba, se desaparecía, se arrestaba y se metía en prisión a muchas personas, algunas de las cuales estaban vinculadas a grupos armados y otras muchas gente que simplemente pues, eran conocidos o eran colaboradores o tenían simpatía, ¿no? Entonces, un poco es necesario que les platique, que me vaya un poquito más para atrás, ¿no? En México, en esos años gobernaba el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, era la fuerza política principal del país y el PRI surge como la consolidación política de los vencedores del proceso de Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana se dio a principios del siglo XX, en el año 1910 comienza, como un esfuerzo del pueblo por derrocar a una dictadura de un general llamado Porfirio Díaz, que llevaba en el poder 35 años aproximadamente, y donde todos los espacios políticos se habían cerrado, ¿no? Donde había grandes latifundios, había grandes entregas de bienes nacionales a propietarios extranjeros, particularmente ingleses y estadounidenses, y entonces la situación laboral y de explotación y de marginación social, tanto para los liberales y la pequeña burguesía que iba surgiendo, como para el resto de la población trabajadora y campesina en México, eran impresionantes, ¿no? Entonces se logra hacer un levantamiento armado, convocado en buena medida por la parte liberal, y comienza un proceso de Revolución Mexicana y surgen dos grandes fuerzas populares, dos grandes ejércitos populares, que son el ejército de Francisco Villa, ¿no? Se llamaba la División del Norte, ubicado, digamos, su zona de influencia era todo el norte, el centro norte del país, y hacia el sur, el Ejército Libertador del Sur, que era dirigido por Emiliano Zapata. Estos dos nombres, Francisco Villa y Emiliano Zapata, son los dos grandes caudillos de las causas populares, de las causas campesinas, sobre todo, y que tenían reclamos y que tenían programas agrarios, ¿no? No había tanta vinculación todavía con la clase obrera en ese momento, pero su voz era la voz de los campesinos, que para entonces era la gran mayoría de la población a nivel nacional. Esas dos fuerzas van a lograr en 1914 tomar la Ciudad de México, ¿no? Y es como un gran momento. 1914 es el momento en que esas fuerzas populares tienen el control del poder. Sin embargo, por un proceso político y por la misma guerra y un proceso ahí medio de presión y de inyección de recursos por parte de Estados Unidos e inyección de armamento, las partes como la contrarrevolución, que se les llama y en la historia de México se les conoce como revolucionarios, ¿no? Se llaman Carranza y Obregón, eran dos generales, uno de ellos había sido gobernador de un estado durante el porfirismo. Se les dice revolucionarios en México, pero en realidad fueron contrarrevolucionarios. Lo que hicieron fue combatir a estos ejércitos populares, y ellos son los que finalmente logran, por un lado, matar tanto a Francisco Villa como a Emiliano Zapata y desmantelar esos esfuerzos populares, pero el crecimiento de la lucha popular había llegado a tal grado que la Constitución que nace de todo este proceso tiene mucha herencia justamente de los reclamos más sentidos del pueblo, ¿no? Y entonces se dice que la Constitución mexicana de 1917 es como sumamente progresista, que es casi socialista, etc. Se da un reconocimiento a la propiedad comunitaria de la tierra, se llamaba el ejido. Se da un reconocimiento, por ejemplo, el trabajador que demanda a su patrón tiene la razón por ley, ¿no? O sea, tiene la razón y el patrón tiene que demostrar su inocencia, ¿no? Así lo marcaba el artículo 123 constitucional, algo inaudito en términos de la justicia, ¿no? Generalmente cuando se le imputa a alguien, ¿no? Cuando se le acusa algo de alguien es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
gracias a la Revolución Mexicana, en cuestiones laborales era al revés, ¿no? Entonces, ese era el tipo de constitución, y en torno a ese marco de constitución se construye un proyecto nacional que va a estar abanderado por esta fuerza política que es el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? El partido va a lograr un poco la industrialización de México, va a lograr la expropiación del petróleo, construir un Estado moderno en México, desarrollar un proyecto muy valioso de educación pública y consolidar un poco la modernidad nacional, ¿no? Generar una idea de que, pues eso, generar y cohesionar la identidad nacional que se conoce de México ahora un poco, ¿no? Todo iba marchando así, con crecientes descontentos populares durante los años, pero a mediados y finales de los años 50 comienza a haber ya destellos de que en México las cosas están cambiando, de que hay reclamos que no han sido cumplidos, ¿no? Reclamos pues sí, de asuntos que no van bien, y empieza a haber levantamientos de gente campesina, ya no por una pugna de poder entre grupos armados, entre grupos de generales, como se dio hacia finales de la Revolución, sino gente del pueblo que elige volver a retomar las armas para presionar al gobierno. El primer caso es el de Rubén Jaramillo, un dirigente campesino que había sido parte del Ejército Libertador del Sur de Emiliano Zapata, que se levanta en Morelos en armas, y el gobierno de López Mateos, hacia 1958 me parece, dice, no, espérate, ¿no? Vamos a dialogar, no hay necesidad de eso. Rubén Jaramillo confía un poco y es traicionado y es asesinado en su carro llegando a su casa, me parece, con su esposa y sus hijos, son acribillados. Después viene la Revolución Cubana en 1959, que es un gran ejemplo para toda América Latina pues del uso de la vía armada como una forma de liberación. Y en 1964 ocurre un caso muy importante y muy trascendente de esa elección, pues, ¿no? De la elección de tomar las armas. Un grupo de maestros y abogados asociados a la defensa de trabajadores de aserraderos en el estado del norte de México que se llama Chihuahua, atacan militarmente un cuartel militar, se llama el cuartel Madera, un poco en réplica o muy parecida la idea a lo que había ocurrido en Cuba con el ataque al cuartel Moncada, digamos, es algo, o sea, muy bajo esa influencia, y son muertos todos. Un 23 de septiembre mueren todos. Entonces, estos dos momentos y estos dos hechos empiezan a demostrar que una nueva generación está buscando la transformación radical de la sociedad mexicana a través de una revolución, muchos de esos grupos con claras reivindicaciones socialistas, y al son de la Guerra Fría, ¿no? Pues todas las fuerzas represivas del gobierno crecen, ¿no? Y la sociedad y los espacios de participación política, etcétera, se van debilitando cada vez más, y llega el año de 1968. Al igual que en Francia, al igual que en Estados Unidos, en México hubo un gran movimiento estudiantil que surge por una represión desmedida por parte de la policía en una gresca entre estudiantes de dos escuelas. O sea, se pelearon estudiantes de una escuela pública con unos de una escuela privada, preparatorianos, se agarraron a golpes, y llegó el cuerpo de granaderos y golpearon y dispararon y se armó un gran desmadre, un 26 de julio, y entonces a partir de eso, en respuesta a esa represión que no tenía razón de ser, pues, los estudiantes de todo el centro de la República y posteriormente del resto del país comienzan a levantarse, a organizarse y a marchar, y surge el movimiento estudiantil mexicano de 1968, que tiene varios momentos, pero yéndonos un poco rápido, ese movimiento se corta de tajo con una masacre a no solo ya estudiantes, sino a población civil manifestándose en una plaza de la Ciudad de México que se llama Tlatelolco, ¿no? Entonces es la masacre del 2 de octubre de Tlatelolco, y esa fecha sí es ya el campanazo con el cual mucha de la
de la gente, de los estudiantes que habían participado directamente en ese movimiento, pero también muchos otros que estaban en el resto del país, quizá no en el Distrito Federal, dicen no hay otra vía, ¿no? El enemigo, el Estado, nos está obligando al uso de la vía armada. ¿Por qué? Porque no hay espacios de protesta, porque si sales a marchar, la ley te lo impide, y si desobedeces la ley, te apresan o te matan, etcétera, ¿no? Entonces, es como el aldabonazo, ¿no? De que va a haber toda una serie de esfuerzos por lograr, a través del uso de la vía armada, una transformación de México. Y en ese contexto surgen las Fuerzas de Liberación Nacional, pero no son la única organización. Hubieron varias organizaciones. En 1969 un maestro rural, también en un meeting, en un pueblo que se llama Ayutla de los Pobres, en Guerrero, en la Sierra de Guerrero, el maestro egresado de la Escuela Normal de Ayotzinapa, ahora tristemente célebre, pues está dando un meeting y llega la policía, los dispersa, hay muertos, el maestro huye a la selva. Ese maestro se llamaba Lucio Cabañas, un maestro de origen campesino, y deciden tomar las armas, crear algo que se llamó en un inicio la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, y comienzan a hacer acciones de hostigamiento al ejército. Posteriormente van a fundar una organización que se llamó Partido de los Pobres, y digamos que toda una rama de lo que es la historia de las luchas populares armadas en México tienen que ver con esta historia. En el resto del país empezaron a surgir grupos, comandos, organizaciones pequeñas, muchas de ellas estudiantiles, que se aglutinan hacia inicios de los años 70 en algo que se le llamó la Liga Comunista 23 de septiembre, ¿no? En honor a ese 23 de septiembre en que se atacó el cuartel Madera. Ellos no eran tanto se consolidaron bajo un solo programa, pero tenían diversas formas de acción. Eran acciones muy cercanas al propagandismo, ¿no? Político, a los ajusticiamientos, a algunos actos de terrorismo, a expropiaciones revolucionarias a la industria o a la banca, etc. Les platico esto porque tiene un poco que ver con la historia que les voy a platicar ya concretamente de las Fuerzas de Liberación Nacional. Pero bueno, las Fuerzas de Liberación Nacional, a diferencia de varios de estos grupos que entraron en confrontación abierta desde un principio contra el gobierno, ellos se fundan en la ciudad de Monterrey el 6 de agosto de 1969 y dicen: nosotros vamos a elegir otro camino, vamos a elegir una estrategia que sea o que tenga como base la acumulación silenciosa de fuerzas. Entonces lo que importa es generar conciencia revolucionaria entre los militantes y entre los simpatizantes que se van acercando a esta organización, prepararnos, ¿no? Prepararse antes que enfrentarse, y hacer crecer la organización, y un día sin confrontación abierta, pero con una consciente labor revolucionaria a lo interno, con una diaria tarea de estar buscando más simpatizantes, gente que se vaya sumando a la organización, es una victoria, pues, ¿no? Si lo podemos hacer y podemos crecer sin que el gobierno se entere, pero estamos dispuestos a defender con la vida la organización y a no entregarnos, ¿no? Si iban a arrestar a alguno de los miembros de las Fuerzas de Liberación Nacional, los militantes siempre estaban armados y tenían como línea, como directriz, que era preferible caer muerto que ser arrestado, ¿no? Entonces ese era el nivel de convicción y ese era el nivel de planteamiento que se hicieron, y lograron poco a poco estos 7 compañeros fundadores empezar a crecer la organización, primero entre la gente de Monterrey, pero muchos de ellos provenían de estos movimientos civiles, movimientos médicos, movimientos de abogados, etcétera. O sea, habían tenido participación política y conocían a mucha gente, y también por otro lado México era un hervidero en ese entonces de gente que estaba buscando participar políticamente en opciones revolucionarias. Entonces hacen un trabajo a nivel nacional de búsqueda de cuadros, ¿no? Las Fuerzas de Liberación Nacional se definían a sí mismas como una organización de cuadros, ¿no? De cuadros militantes y de cuadros profesionales, y
a la par que plantean que van a hacer este trabajo de acumulación de fuerzas en silencio progresiva, desde el primer día dicen que lo que es necesario es, a la par que se va haciendo esta organización, escoger un punto y hacer en ese punto un núcleo guerrillero. El núcleo guerrillero llevó por nombre Núcleo Guerrillero Emiliano Zapata y tuvo su ubicación geográfica justamente en un municipio, en el municipio más extenso del país, ¿sabes qué es? Es el municipio de Ocosingo, en Chiapas, y es en la zona selvática. Entonces, a la par que están buscando más militantes y que van juntando recursos y que van aprendiendo pues, todas las cuestiones necesarias para llevar una vida en la clandestinidad, pasan 2 años y en 1971 logran ya 2 compañeros fundar y dar los primeros pasos de trabajo como el núcleo guerrillero Emiliano Zapata en Chiapas. Se van generando espacios, casas de seguridad, etcétera, y bueno, un poco para que se den una idea del tamaño de México y del tamaño de esfuerzo que hicieron estos compañeros. La ciudad de Monterrey, digamos, si tomamos como centro el Distrito Federal, la Ciudad de México, es la ciudad más grande de México. En ese entonces no tenía la población que tiene ahora. Actualmente la población de toda la zona conurbada de la Ciudad de México habitan alrededor de 23 millones de personas, ¿no? Entonces, como que del lado, dentro del Distrito Federal, nada más para que también piensen en la extensión, dentro del Distrito Federal yo alguna vez caminé de Xochimilco, que es una de las delegaciones más hacia el sur, a la Basílica de Guadalupe, que está es una peregrinación que se hace y la quise hacer. Entonces, desde donde uno vive va a visitar a la Virgen, ¿no? En el Día de la Virgen. Entonces, mucha gente lo hace, hice 7 horas. Y todo está dentro del Distrito Federal, caminando a buen paso, ¿no? Entonces es un gigante, ¿no? Pero bueno, el país es igualmente gigantesco, ¿no? De la Ciudad de México a Monterrey hay 1000 kilómetros aproximadamente, ¿no? En carro. Y de la Ciudad de México a Ocosingo son 1200 kilómetros. Entonces es un país gigantesco, tiene una extensión, no sé si el estado de Chihuahua, me decían, tiene la extensión más o menos de Alemania, y probablemente todo el país sea del tamaño un poco de Europa. Entonces es una extensión enorme de territorio, y pues los compañeros hallaron la forma de estar parece que un poco en todas partes, ¿no? Siempre moviéndose, siempre buscando personas y encontrando puntos donde pudieran pues quedarse una noche, casas de gente que los acogiera, lugares donde abrir casas de seguridad como tal. Se abre una casa de seguridad en un municipio cercano a la Ciudad de México que se llama Nepantla, en el Estado de México, que es un estado que rodea a la Ciudad de México, y en ese lugar se funda algo que se llamó la Casa Grande, ¿no? Que era una especie de casa escuela donde militantes que ya habían decidido volverse profesionales, es decir, abandonar a su familia, abandonar bienes, abandonar su vieja identidad y sumarse de lleno a la vida revolucionaria, ¿no? De la organización, pues ahí aprendían un poco política, convivencia clandestina, ¿no? Aprender a vivir en las normas militares de una organización así, y también se les iba viendo si tenían las capacidades suficientes y las características necesarias para poder integrar este núcleo guerrillero que ya había crecido para entonces. En 1974, ya un poco con este panorama organizativo mucho más amplio, ocurre en la ciudad de Monterrey un hecho que va a tener mucho peso, que es que este grupo Liga Comunista 23 de septiembre, con estas acciones muy propagandísticas que tendían a hacer, tomaron la decisión de secuestrar a un empresario que era como el patriarca de la familia más poderosa de Monterrey, ¿no? Y considerando que la ciudad de Monterrey era el epicentro industrial de México, pues era el industrial más grande del país, casi, Eugenio Garza Sada. Si ustedes van a la ciudad de Monterrey, la avenida principal se llama Eugenio Garza Sada, y el municipio donde viven las familias más ricas de Monterrey
y probablemente durante un tiempo fueron las familias más ricas de todo el país, se llama San Pedro de los Garza, ¿no? Entonces, a ese nivel se manejan ellos, y entonces deciden, vamos a secuestrarlo. En las acciones del secuestro muere este empresario, y el gobierno, por vocación y por presión también de la derecha y del empresariado nacional, que dice, bueno, es que ya no, el país está fuera de control, ejerce una política represiva ya de guerra sucia muy abierta, de estar de aniquilar particularmente a la Liga Comunista 23 de septiembre, pero a toda organización política, a todo grupo social, espacio organizado que hubiera, sufrió las consecuencias de este evento, y las Fuerzas de Liberación Nacional no estuvieron exentos de ello. Las fuerzas tenían este núcleo, un grupo, una dirección nacional partida, porque la dirección nacional pertenecía al grupo, estaba como vanguardia en ese espacio, haciendo las incursiones en la selva, aprendiendo cómo vivir en un espacio que no es natural, que no quiera vivir ahí, ¿no? Súper hostil a la vida humana, aprender a cazar, aprender cuál es el calzado adecuado, qué modificaciones requieren las botas, ¿no?, que se compran comercialmente para que resistan esas condiciones. Todo un proceso de aprendizaje muy lento. Ahí estaba la Dirección Nacional, el primer responsable, que era el compañero Manuel, estaba como a cargo de eso desde un principio, y el segundo responsable estaba en esta casa de seguridad que se llamaba la Casa Grande. Pero además de este grupo, había muchas organizaciones intermedias, les llamaban ellos, ¿no? Organizaciones que servían como punto de vinculación con el pueblo y como punto también de participación, ¿no?, en los conflictos concretos de la gente, ¿no?, conflictos obreros, ¿no? Entonces, ya había compañeros abogados que no querían volverse guerrilleros, pero que sí querían participar, podían conformar un trabajo obrero que sirviera ¿para qué? Para contactar obreros que tal vez sí quisiera alguno de ellos, ¿no?, dar el paso que ellos decidieron no dar. Entonces, un poco desde esa estructura, pues se hacía mucho trabajo con obreros, con mujeres, con educadores, con estudiantes. El cúmulo de estos se llamaban EYOL, Estudiantes y Obreros en Lucha, era como su nombre organizativo de todo este margen de participación. Y dos abogados que pertenecían y que tenían conocimiento de la ubicación de la Casa Grande son apresados en estas racias que se hicieron, y decimos en México, sueltan la sopa, pues, ¿no? Dan a conocer la ubicación de esta Casa Grande, y no solo dan a conocer la ubicación, sino además son llevados por las fuerzas del orden, y ellos, de viva voz, porque una compañera sobreviviente reconoció las voces, son quienes gritan el anuncio de que están rodeados, ¿no? Entonces, los compañeros que están en la Casa Grande se ven rodeados por el ejército, con estos dos traidores ahí acompañando un poco, y toman la decisión de no entregarse, sino de repeler con las armas esa emboscada, y caen muertos, salvo dos compañeros, una de ellas, Gloria Benavides, que después continuaría, digamos, la vida organizativa. En esa casa se encuentran papeles, ahí estaba el segundo responsable nacional, se encuentran papeles que llevan al ejército al rancho de Chilar en Ocosingo, que era un rancho que servía de pantalla, ¿no?, para las actividades de este núcleo guerrillero. Pero los compañeros del rancho, del núcleo guerrillero, se enteran por la radio del ataque a una casa guerrillera en el municipio de Nepantla, y dicen, bueno, pues son los compañeros. Entonces se preparan para la llegada del ejército. Llega el ejército, hay una emboscada, tienen que replegarse ellos hacia la selva, y la organización, las Fuerzas de Liberación Nacional, surgen y continúan bajo un planteamiento antiimperialista, pues, ¿no? México es un país que
que ha repelido, bueno, no solo logró la independencia respecto de España, sino además ha logrado expulsar de su territorio a los gringos en una guerra que fue muy costosa para el país y donde, bueno, también fue una guerra un poco perdida, pero tuvimos la invasión estadounidense y tuvimos 2 invasiones francesas, ¿no? Los franceses sí fueron expulsados como tal, pero la injerencia norteamericana a partir de que Estados Unidos se convierte en una potencia industrial, toda la historia del siglo XX es muy notoria, ¿no? Si uno investiga un poco de la historia de México y actualmente más, es notoria la participación de los intereses norteamericanos en muchos de los asuntos nacionales. Entonces, las fuerzas de liberación nacional se plantearon a sí mismas ser una fuerza antiimperialista y estando en la selva y estando en esos espacios, los compañeros se enteraron por voz de los pueblos indígenas presentes que había norteamericanos utilizando alguno del terreno del estado, de esa zona, como base de entrenamiento. Entonces averiguaron y resulta que era una escuela de la CIA para entrenar a fuerzas especiales norteamericanas en su camino a Vietnam. Entonces los compañeros dicen, bueno, ya nos descubrieron, el Ejército Federal sabe de nuestra existencia y nuestro deber es ir contra ellos y van contra ese centro y en esas acciones son desaparecidos. El gobierno da cuenta de los enfrentamientos en Chiapas, dicen que todos los guerrilleros pertenecientes a ese grupo murieron en combate, pero años después se abren archivos policíacos a nivel nacional en un contexto político en especial, que es cuando el PRI pierde la primera elección al gobierno federal, a la presidencia en 75 años, después de 75 años, mediante el voto se logra que el PRI se vaya y entra un antiguo gerente de la Coca-Cola, un hombre muy pintoresco e imbécil llamado Vicente Fox, se hace presidente de México y abre algunos archivos policíacos y bueno, aparecen estas fichas policíacas donde varios de los compañeros que pertenecían a este núcleo guerrillero se ve que fueron arrestados y que estuvieron presos en el campo militar número 1, que fue utilizado durante todo este periodo de tiempo como una prisión clandestina para grupos subversivos. Entonces, la Casa de Todas y Todos tiene como tareas fundamentales, se ha planteado, la recuperación de la memoria histórica de esta organización, de las Fuerzas de Liberación Nacional, los documentos que contiene este libro son 3 ensayos de 3 historiadores en torno a estos años, ¿no?, de la Guerra Fría, el papel de las Fuerzas de Liberación Nacional, y también hay un ensayo de un historiador que se llama Francisco Pineda, que intenta hacer una vinculación entre el antiimperialismo de Emiliano Zapata en 1910, que se dice, ¿no?, hay quienes dicen que los zapatistas eran un movimiento agrario que no tenía como mucha percepción del exterior, ni idea de cómo establecer un gobierno, etcétera, y que por eso fue derrotado, porque no tenía un programa político nacional, sino únicamente un programa agrario. Y bueno, Francisco Pineda se ha dedicado toda su vida como un poco a ver qué tan cierto es eso. Y bueno, lo que ha encontrado es que sí había correspondencia, había una conciencia no solamente del imperialismo, sino además también de luchas en otros lugares, y había escritos solidarios con obreros en Uruguay, con otras luchas de otros pueblos, pues, por parte del Ejército Libertador del Sur, y entonces intenta marcar una conexión con el antiimperialismo de las Fuerzas de Liberación Nacional. Esos 3 ensayos, y más allá de esos 3 ensayos bastante interesantes, están 8 comunicados, nunca antes publicados, que condensan un poco cuáles eran los planteamientos estratégicos y los planteamientos
organizativos de esta organización, ¿no? Que logran finalmente, después de este fuerte golpe, donde prácticamente todos los compañeros que habían fundado la organización caen muertos, el único fue uno el que sobrevivió, y es quien retoma la responsabilidad de llevar adelante los trabajos. Logran, después de 15 años, plantearse la posibilidad y establecer los pasos necesarios para hacer no ya un núcleo guerrillero, sino un ejército popular. Muchas de esas directrices políticas, de esos principios y de los planteamientos sobre la importancia, por ejemplo, de cómo se hace el trabajo de vinculación con el pueblo y de atracción de candidatos, ¿no? Y de consolidación de confianza con gente que quiera irse involucrando, es lo que dio, pues, fue, digamos, el punto, ¿no? En el tejido se le llama punto, ¿no? Fue el punto con el cual se tejió esta gran red nacional que permitió eso, la consolidación de un ejército popular que además prácticamente nadie se esperaba que tuviera las dimensiones que tuvo en 1994. Había sospechas por parte del gobierno federal de que algo había en Chiapas, pero definitivamente nunca esperaron que hubiera eso, un ejército de miles de personas organizadas. Esos son un poco los contenidos del libro y es como la parte 1 de la plática. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Lo dejamos al final. Nada. Bueno. Y sobre la vinculación de estos momentos con la actualidad mexicana, bueno, pues seguramente ustedes se han enterado, ¿no? A través de las noticias. México lleva 12 años aproximadamente de una realidad sumamente cruda. Este bigotón presidente Vicente Fox saca al PRI del poder, pero el PRI no es solo un partido en México, el PRI es un modelo político, y el PRI es el gran constructor del Estado mexicano. Entonces, mucha de la estructura política, y más allá de que si los empleados de todas las secretarías fueran o no priistas, que eso es muy relativo, lo que sí es muy priista es el acuerdo político con los cacicazgos locales, con el poder local a escala municipal de las localidades de buena parte del país, ¿no? Puede que cambien de partido, pero la forma en que se hace la política en México es la forma que derivó de ese orden político, ¿no? Donde lo que reina es la corrupción, la mentira, el engaño un poco y la concesión, ¿no? O sea, hacemos como que cumplimos la ley, por acá me pasas un poco de dinero y yo atiendo a lo que me estás pidiendo, sea legal o no, ¿no? Incluso en México, si uno quiere abrir un bar, ¿no? Se tiene que pagar una licencia de alcohol y se tiene que cumplir con ciertas reglas, ¿no? Por ejemplo. Pero no solo, uno puede cumplir legalmente con todo lo que está estipulado ¿no? Para abrir un bar, y aún así las autoridades del lugar no le van a dejar a uno abrir el bar, no le van a dar el permiso si uno no se mocha, ¿no? Así se le dice, ponte la del pueblo. Esto es un equipo de fútbol en México que es el Puebla y usan una raya así, entonces esto es como señal entre México, como de dame dinero, no, móchate. Entonces, por eso la del Puebla, tonterías. Pero sí, es que hay muchas formas de decirlo, pues es muy común a nosotros, tenemos miles de formas, le decimos el móchate, ponte la del Puebla, la mordida, etc. Es la corrupción, ¿no? Es el modo político del priismo clásico, y eso tiene escalas grandes, escalas muy grandes, ¿no? Por ejemplo, hay una constructora, OHL, que creo que es del Estado español, que tiene ya varios proyectos, etc. Han salido a la luz que han ellos incurrido en actos de corrupción grandes con autoridades de gobiernos estatales, o sea, son negocios internacionales
que están marcados por, ponte la de por eso, ¿no? Y es lo mismo que cuando me detiene un policía por pasarme una luz roja, lo mismo, el policía, yo sé que me puedo librar de cualquier problema si le doy, en vez de darle a pagar mi multa, se la doy al policía. En escala pequeña y en escala grande, mucha de la práctica política en México está gobernada por eso, ¿no? El panismo entra al poder y el panismo primero se hacen que justamente están peleando en contra de eso, y anticorrupción, etcétera, pero es más grande que ellos. Y les platico esto de estas estructuras, ¿por qué? Porque muchos de los conflictos que hay en México respecto del narcotráfico, desde una perspectiva, están involucrados con eso, ¿no? El panismo lo que intentó fue para mantener, o sea, para crear un nuevo control y un nuevo planteamiento político en México fue favorecer a un cártel del narcotráfico que permitiera en su expansión ir modificando las estructuras, ¿no?, locales y ir ganando terreno que antes era tradicionalmente priista un poco hacia ellos, ¿no? Creo que hay algunos estudios de cómo desde que entra el PAN todas las políticas contra el crimen organizado, contra el narcotráfico empiezan a crecer, pero también empiezan a favorecer concretamente a uno de los cárteles, ¿no? El cártel de Sinaloa, ¿no? Y entonces el cártel de Sinaloa de lo que es el año 2000 al año 2012 pasó de ser uno de varios cárteles a ser el gran cártel de México y el gran cártel internacional. Si en eso no hay ayuda del gobierno, ¿no? O sea, no se queden con la idea de que el narcotráfico en México es algo ajeno al gobierno, que son rebeldes, que son bandoleros, ¿no? O sea, están imbrincados, ¿no?, a niveles muy altos y a niveles locales, ¿no? Esto es algo que se sabe públicamente, que hay evidencias de que hay muchas vinculaciones, particularmente en lo que pasó en Ayotzinapa, que ahorita les platico un poco. Es ya un caso muy claro de los niveles tan amplios de participación entre el narcotráfico y las instancias del Estado. Pero bueno, el cártel de Sinaloa se fue expandiendo y topó pared con el surgimiento de otro cártel, que era el cártel de los Zetas. El cártel de los Zetas, un cártel que, a diferencia del cártel de Sinaloa, extorsionaba, secuestraba. Digamos que el cártel de Sinaloa es más profesional en el sentido de que solamente se dedican a eso, ¿no?, al trasiego de drogas, que es un negocio millonario, pero tienen prohibido, hasta donde tengo entendido, secuestrar a alguien o estarle cobrando a la gente uso de suelo, ¿no? O sea, si tú tienes una tienda de lo que sea y estás en un territorio del cártel de Sinaloa, pues tienes tu tienda y punto, ¿no? Si estás en un territorio de los Zetas, lo más probable es que, así como pagas impuestos, le tienes que pagar un dinero a los Zetas también, ¿no?, por el simple hecho de tener una tienda o vivir ahí. Estos Zetas surgen como cártel en esta expansión y es la respuesta, en muchos sentidos, quizá del priismo y del Ejército Federal rebelándose ante esto, ¿no?, ante este cambio político y ante el uso de esta banda de narcotráfico para transformar pues esa estructura política nacional que tenía el priismo después de tantos años. El cártel de los Zetas tiene presencia justo en los estados que son tradicionalmente priistas, donde el PRI nunca ha dejado de tener la gobernatura. Ahí es su fuerte, ¿no? Y bueno, en cuanto volvió al poder el PRI, fueron 12 años de alternancia, ¿no?, con 2 presidencias. Uno de esos presidentes, después de Vicente Fox, se llama Felipe Calderón, muy parecido en estatura y en políticas a José Aznar, ¿no? El PAN además forma parte de esta liga internacional de, ¿cómo se llama?, democracia cristiana, creo que, ¿no? O sea, forman parte de una misma coalición de partidos de derecha. Pues este güey, Felipe Calderón, es quien dice: vamos con una guerra contra el narco, después de haber hecho un fraude y de haber subido al poder mediante un fraude.
vamos con una guerra contra el narco y la violencia, digamos, entre estos dos grandes cárteles se desata y empieza a cobrar alrededor de entre 35, 40, 45 vidas por día, ¿no? Durante van 8 años. Había ya conflictos con el narcotráfico, sí, había enfrentamientos entre el narcotráfico previamente también, pero fue una decisión política la que transforma un conflicto, pues no menor, pero de otra escala, en algo que ha barrido con el país, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la violencia del narcotráfico no es nada más una violencia entre cárteles, ¿no? Hay un montón de víctimas que son personas que han estado vinculadas a luchas sociales, a la defensa del territorio, a la defensa de la vida, de recursos naturales o al reclamo de justicia, ¿no? Muchas mujeres en Chihuahua organizadas para encontrar a sus hijas muertas en Ciudad Juárez. Bueno, una de ellas se llama Marisela Escobedo. Marisela Escobedo estaba acampando enfrente de la presidencia, o sea, de la gobernatura del estado de Chihuahua, porque el asesino de su hija había salido libre después, creo que de 2 meses de estar en la cárcel, ¿no? Porque tenía vínculos con el narcotráfico, y esa misma persona fue, y está grabado, ¿no? Es un suceso espantoso, la ejecuta enfrente de la puerta del gobierno del estado, y el tipo sigue libre. Nunca se le dio protección, nunca el estado hizo nada por nada, ¿no? Esos niveles un poco, y bueno, pues en 2014 ocurre la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, donde de acuerdo a investigaciones que se han hecho posteriores al caso, resulta que de 80 municipios aproximadamente que tiene ese estado, en 60 de esos municipios hay vínculos entre funcionarios, presidentes municipales y el narcotráfico. Es decir, el 80% de todos los gobernantes de las localidades del estado tienen vínculos con el narcotráfico. Ese es el nivel de cercanía que tienen los cárteles y el gobierno en México. Entonces estamos hablando, y eso es en un estado, pero hay otros estados que están con una proporción muy similar, pues. Estamos hablando de un estado en general, o sea, el estado fallido le llaman, totalmente corrompido, y que además permite, y no solamente permite eso, sino hace uso de toda esa violencia y la promociona. ¿Por qué? Porque esto le ha permitido al Estado mexicano el avance de muchas políticas neoliberales que habían quedado un poco suspendidas después del levantamiento armado en 1994, ¿no? En México se dio un respiro en el avance de las políticas neoliberales con el zapatismo, y comenzó una lucha por el conseguir o consolidar una democracia por una parte de la sociedad, por la izquierda institucional se centró mucho en eso, y por otro lado, pues las movilizaciones sociales lo que buscaron fue un cambio más amplio, pues, ¿no? Pero en todo ese ínter, digamos que el neoliberalismo tuvo que frenarse un poco y esperar. Después de estos años de guerra donde hay 100,000 muertos, más de 100,000 muertos y 28,000 desaparecidos, según versiones del gobierno, no, o sea, del gobierno federal. El gobierno federal reconoce que hay en México 28,000 desaparecidos, pero instancias no oficiales hablan de muchos más. Las políticas neoliberales que faltaban, la reforma energética que abre el petróleo a la venta, ya a la entrada de capital extranjero, la reforma educativa que desmantela mucho de la educación, que se había logrado una educación gratuita, pública, de carácter social, con escuelas campesinas para campesinos,
etcétera. Hubo esa reforma, está en puerta una reforma al sistema de salud, una reforma hacendaria que carga la mano sobre la clase media, ¿no? En fin, ha habido toda una serie de reformas políticas, una reforma laboral que básicamente es así, desarticuló todos los derechos laborales que había previamente en favor de la competitividad y la flexibilización, ¿no? de las normas laborales para que a México lleguen empresas extranjeras y quieran contratar a mexicanos. Todas esas políticas se aprobaron justo en los últimos años de esta guerra del narcotráfico, donde ya no había un tejido social que pudiera hacer frente, ¿no? que pudiera frenar, ¿no? Y eso nosotros lo entendemos pues como una política de shock, ¿no? O sea, de querer a través del miedo aprovechar el miedo y aprovechar el derrumbe, ¿no? de la vida local y de la tranquilidad que había en otros años, tranquilidad relativa, pero ¿no? Vida más comunitaria, más participativa. Ahora ya no lo hay, y además también en México todos los partidos que se han institucionalizado y que tienen registro, etcétera, se digan de izquierda o se digan de derecha, en sus momentos de la verdad han dado a entender que se olvidan del pueblo, ¿no? Gobiernos de izquierda, como el que gobierna el estado de Guerrero, ¿no? que se dice a sí mismo de izquierda, el PRD, que surgió de la disidencia priista y de muchas de las luchas de los años 60 y 70. Sus viejos militantes, muchos de ellos habían sido presos políticos, etcétera, del Partido Comunista, se suman a un esfuerzo en conjunto con disidentes priistas, y en 1988 hacen este partido. Después de 1988 hacen este partido PRD, y cuando llegan al poder empiezan a reprimir, ¿no? Empiezan a reprimir movimientos estudiantiles, y en 2011 un gobernador de ese partido manda, bueno, no es que mande a matar, pero mueren 2 estudiantes de Ayotzinapa, de esa escuela rural, a balazos en una carretera, ¿no? por agentes de la policía estatal. No castigan a nadie, justifica el Estado el homicidio de estos compañeros, y en el 2014 pues los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa deciden ir a la protesta. Bueno, no es que decían ir, todos los años van a la protesta del 2 de octubre en México, ¿no? El 2 de octubre es una fecha muy recordada, y todos los años hay una gran movilización estudiantil en el Distrito Federal. Y los estudiantes de Ayotzinapa lo que hacen para llegar allá es tomar autobuses comerciales, y pues les dan algo de dinero, pero no cubren todos los pasajes, pues, pero se van en esos camiones. Entonces tomaron 5 camiones el 26 de septiembre. Conforme iban saliendo del municipio de Iguala, o de la ciudad de Iguala, son detenidos a balazos, ¿no? O sea, frenados, interceptados por camionetas de policías municipales, que algunos de ellos dicen que los policías municipales los conocen y son gente con poco, o sea, muy barrigones, y, ¿no? con poca condición física, pues, ¿no? Y que quienes los detuvieron tenían otra constitución, ¿no? O sea, sí corrían y estuvieron persiguiendo, etc. Entonces, está la cuestión de si eran exclusivamente policías municipales o si había elementos de algunas otras fuerzas vestidos o utilizando esos vehículos, pero bueno, son detenidos. Un camión de futbolistas que venían de un partido de fútbol de una liga B, ¿no? Ya no recuerdo el nombre del equipo, son confundidos con los estudiantes, le disparan al camión, mueren algunos miembros de ese equipo, el camión se descarrila, choca contra un taxi, muere la mujer, o sea, muere el ocupante del taxi, y finalmente los camiones son detenidos y comienza una corredera, y algunos de los estudiantes logran entrar a un hospital, donde son fotografiados por elementos del ejército que se enteran de lo que está pasando,
pero no hacen nada, nada más les toman fotografías y como seguramente les habrán dicho algo así como ustedes se lo buscaron o para que andan de revoltosos o algo así. Empiezan a detener a compañeros en la ciudad. Uno de ellos, Julio César Mondragón, dicen, ¿no? Testimonios que le escupen el rostro a uno de los policías y amanece desollado, ¿no? Le sacaron los ojos y le cortaron el rostro, ¿no? La piel del rostro, y dejaron tirado el cuerpo en la calle. De los detenidos, 43 son subidos a camionetas de la policía municipal y llevados a algún punto donde son entregados a miembros del grupo llamado Guerreros Unidos, ¿no? Un cártel local, y eso es lo que se sabe de ellos, ¿no? ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno federal? La respuesta del gobierno federal fue en un principio afirmar que los estudiantes se estaban escondiendo. Así, había fotografías de ese compañero Julio César Mondragón en la red, se sabía que había habido enfrentamientos fuertes en Iguala, pero la primera respuesta del gobierno fue no. Esos güeyes ya los conocemos, son muy revoltosos y están escondidos en el monte. Pasan los días, crece la presión, después de 11 días el gobierno decide atraer el caso, es decir, enviar agentes de la Procuraduría Federal, o sea, de nivel federal, de la PGR, a atender las investigaciones de un asunto que ellos consideraban que era estatal, local. Y pues conforme pasa el tiempo tienen que llegar a aceptar que sí, que los estudiantes fueron secuestrados por el narcotráfico. Esa fue la primera versión, bueno, la segunda versión que dan, ¿no? Sí, está bien, los estudiantes están desaparecidos y lo que tenemos por conocimiento de las investigaciones que se han hecho es que fueron detenidos, fueron ejecutados y están enterrados en fosas comunes. Entonces los padres llaman a la ayuda de otras organizaciones, de peritos argentinos, de policías comunitarias, de la población en general que quiera ir a esos municipios y participar en la búsqueda, ¿no? De los compañeros y de las fosas clandestinas. Y se descubren varias fosas, no recuerdo el número exacto, de las cuales salen alrededor de 200 cuerpos, ¿no? 200 personas, ninguna de los cuales era uno solo de los estudiantes. Entonces hay otros 200 muertos en este hecho que nadie sabe quiénes son todavía, ¿no? Y que no se investigaron. Crece aún más la indignación, las marchas en todo el país y los eventos y la pugna de exigir la justicia y la verdad de los hechos adquiere mayores proporciones. Se dan movilizaciones muy fuertes y de exigir justicia y exigir la renuncia del gobernador del estado y de exigir castigo, se empieza a exigir en las calles también la renuncia del presidente. Y participa un montón de gente que se había mantenido ajena a las movilizaciones sociales durante mucho tiempo. Y más o menos a un mes y medio de los hechos, casi 2 meses, sale el procurador de justicia de México a dar lo que él llamó la verdad histórica. O sea, ya no estén jodiendo después de esto es la verdad histórica y hasta aquí llegó el caso. Y dicen si hubo participación de elementos de la policía municipal que detuvieron a los estudiantes. ¿Por qué? Porque el presidente municipal de ese estado es un criminal, tenía vínculos con el narcotráfico, su esposa es hermana del dirigente de Guerreros Unidos, nadie lo sabía, pero bueno, hasta ahí, ¿no? La participación del Estado es esa, se acota a nivel municipal. Ni el ejército se enteró, ni la policía federal tuvo nada que ver con el caso. Los policías municipales entregaron a los muchachos el cártel de Guerreros Unidos, que los apilaron en camionetas
donde muchos de los que iban hasta abajo murieron por asfixia y fueron llevados a un basurero de Cocula, un pueblo cercano a la zona, y ahí fueron arrojados, fueron ejecutados uno a uno por 3 personas, 3 o 4 personas controlando a 43 estudiantes. Pero bueno, los matan y los arrojan al basurero, y una vez abajo lo que hacen es que los apilan con leños y llantas y crean una pira donde los cuerpos, después de 16 horas de fuego, fueron incinerados por completo, ¿no? Echan las cenizas a bolsas de basura y las arrojaron a un río. Y tan tan, ¿no? Esa fue la verdad histórica que nos quiso vender el gobierno. El caso había crecido tanto y había tenido tanta presión ya a nivel internacional que la Organización de Estados Americanos obligó al gobierno a aceptar a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la participación de un grupo de extranjeros, de investigadores internacionales expertos o algo así, GEII o esas siglas. Estos investigadores hacen una reconstrucción de todos los hechos. El gobierno federal había afirmado que los camiones secuestrados eran 4, ellos dicen no, fueron 5. Sí hubo conocimiento por parte del ejército y sí hubo conocimiento por parte de la Policía Federal, aunque no está clara el nivel de su participación, pero sí estuvieron involucrados, o sea, supieron de que los estudiantes estaban siendo perseguidos, etc. Y no hicieron, en el mejor de los casos, no hicieron nada. Pero además, y la parte más importante de esta verdad histórica, que era la conclusión de la ubicación de los compañeros, pues un investigador especialista en cuestiones de fuego y de incineración, etcétera, llamado Toledo, que da clases en una universidad muy prestigiosa de Estados Unidos, acudió para hacer una inspección in situ, ¿no?, en el lugar. Bajó al basurero de Cocula. Lo que dice la prensa de derechas de México es que estuvo 20 minutos, o sea, casi no vio nada, ¿no? Bajó, echó un ojo y se subió, ¿no? Y eso, al parecer, los 20 minutos le bastaron para dar su opinión como experto de que era científicamente imposible que 43 cuerpos en, creo que eran 16 horas de fuego, hubieran sido incinerados ahí. O sea, que las necesidades calóricas para incinerar al nivel de que ya no haya masa orgánica, o sea, de una incineración total, porque las bolsas que encontraron unas bolsas en el río y sí había cenizas en ellas. Dicen que había restos de un diente, uno de los cuales pertenecía a uno de los estudiantes. Bueno, ese nivel de incineración no se pudo haber logrado ahí. Los estudiantes, si fueron incinerados en otro lugar o en otras circunstancias. Y entonces lo que está pasando ahorita en México es que el Estado mexicano no tiene la posibilidad jurídica de mandar al traste este dictamen, pero ese dictamen contradice en la parte fundamental, que es la ubicación de los estudiantes, en los resultados de su investigación. Y despierta muchísimas dudas, ¿no? Despierta dudas en el sentido de dónde salió, o sea, si los estudiantes no fueron incinerados ahí, de dónde salieron los restos que permitieron la identificación de uno de ellos, y de un segundo hace poco, y si no fueron incinerados ahí, ¿dónde y por qué el gobierno vendió eso como verdad? Pero bueno, da el caso que en México la corrupción y la mentira es, como les decía, algo que corre transversal a casi todas las relaciones políticas. Y entonces es eso.